Entonces voy a comenzar detallando la ley de Charles. Es la tercera ley que estamos tocando día, bueno, en estos cursos. Entonces, vamos a definir a la ley de Charles como aquella que tiene propiedades en las que interviene el volumen y también la temperatura. Gráficamente, chicos, ustedes pueden notar que si el volumen aumenta, aumenta la temperatura. Si sigue aumentando, también aumenta la temperatura. Entonces, si reduce el volumen, reduce la temperatura, ¿no? Acá también tenemos algunos gráficos que nos ayudan a comprender lo que estoy mencionando. Si tenemos un volumen de 2 litros, tiene esta temperatura. Pero si el volumen aumenta, también aumenta la temperatura. Y así sucesivamente. Fíjense, la última tiene 8 litros. La temperatura es mucho más mayor que la primera, bueno, que la del primer ejemplo. Entonces, de esto se trata la ley de Charles. En el caso de la ley de Boyle era diferente. Aumentaba la temperatura, reducía la presión, o bueno, aumentaba el volumen, reducía la presión. Entonces, en este caso es diferente, ¿ya? Vamos a trabajar esta ley de Charles con esta ecuación. Volumen 1, temperatura 1, igual a volumen 2, temperatura 2. Esto entonces nos indica de que se trata de un proceso isobárico. Isobárico significa que la presión de la parte inicial y la presión de la parte final son iguales. Por eso no están presentes en nuestra ecuación, ¿ya? Entonces recordemos que esta ley relaciona tanto al volumen como a la temperatura. Entonces definimos bueno, B1, volumen inicial, T1, temperatura inicial, B2, temperatura final y T2, temperatura final. Y no está por demás decir, la presión es constante. ¿Ya? Hasta este punto, chicos, ¿está clarísimo? Sí, profe, es igualita a la de la de Boyle, Exacto, solo solo que, que ahora la presión es constante. ajá, es la única diferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con un ejercicio ahora. Bueno, el ejercicio 1 nos indica lo siguiente. Una muestra de helio ocupa 1320 litros a una temperatura de 0 grados centígrados. Y una temperatura, o bueno, y una presión de una atmósfera. Nos está dando 3 datos. Si se mantiene la presión constante, estamos hablando de la ley de Charles, ¿no? O sea, esta una atmósfera no va a cambiar, así que es constante. Y si se calienta a 50 grados centígrados, ¿cuál será el incremento del volumen? No sé. Bueno, los datos. Volumen 1, lo que habíamos indicado, 1300. Temperatura 1 es 0 grados centígrados. Pero recordemos, chicos, habíamos mencionado, si hablamos del estado gaseoso y nos referimos al volumen, debemos procurar trabajarlo en litros, ¿no? En el caso de la temperatura, habíamos indicado de que también se debe procurar trabajarlo en grados Kelvin. Por esa razón es que este 0 grados centígrados se convierte en 273 Kelvin. Ya no se olviden de dónde, pero esto viene por la ley de los gases, habíamos dicho, ¿no? El factor de conversión. Salvo que el ejercicio nos dé una condición que nos diga, deme el resultado de la temperatura en grados Fahrenheit, por ejemplo. Entonces, ahí resulta de que cambia. Nos olvidamos de la regla. Pero si no nos dice nada, entonces lo trabajamos con lo que conocemos. ¿Ya? Continuemos. La temperatura 2, 50 grados centígrados, y de la misma manera se ha convertido en grados Kelvin. Para el volumen 2, esa es nuestra incógnita, ¿no? ¿Cuál será el volumen? Y pues la presión, aunque sea una atmósfera, sabemos que es constante. Entonces, en base a esto, recordemos acá nuestra ecuación, la que hoy estamos conociendo, la de la ley de Charles.
para desarrollar el ejercicio. Y está un poco sencillo, no hay mucha dificultad, salvo esta parte de las unidades, ¿ya? Y bueno, entonces recordemos que debemos calcular el volumen 2. Volvemos a escribir nuestra ecuación y pues esta es la incógnita, pero resulta que esta temperatura 2 nos está perjudicando y como está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces de esa manera es que queda la ecuación, pero para hacerlo más formal lo invertimos, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos. Al reemplazar, recuerden que tenemos la temperatura 2, 223 kelvins. El volumen 1, 1320 litros. Y la temperatura 1, 273 kelvins. Entonces vamos a realizar los cálculos debidos. Tendríamos 223 por 1320 dividido entre 273. ¿Cuánto es eso? Bueno, nos da este resultado. No se olviden, este botón SD nos ayuda a cambiar la lectura del número, o bueno, del resultado. Este es el que necesitamos, ¿no? Entonces, 1561,76. Entonces, ahí tenemos nuestro resultado. Pero antes debemos simplificar. Kelvin con Kelvin. No se olviden jamás de eso. Y tenemos nuestro resultado. ¿Alguna pregunta hasta esta parte, chicos? ¿Todo está claro? Quisiera preguntas. ¿Dónde están? Helen, Rodrigo, Nicole, Catherine, Joshua, ¿todo claro? Adriana, Sí, profe, todo está claro. muy bien. Ya, los Profe, demás. Sí, escucho. Hola. Bien. Alessandro, no, profe, quería decirle que está claro, profe. muy bien. Está bien entonces. Entonces, de esta manera, chicos, vamos a trabajar, ¿ya? No es complicado, solo es concentrarnos en las unidades. De hecho, las unidades son la parte un poquito más complicada en este contenido. Lo demás es reemplazar, reemplazar. No se olviden siempre las unidades, ¿ya? Bueno, para quien no ha entendido, por si acaso voy a explicar acá, ¿ya? Esto de las temperaturas. Recuerden de que acá tenemos, van a disculpar mi letra, pero con el mouse tengo que escribirla así, que está medio chueco. Tenemos una ecuación, unas igualdades, donde decía los grados centígrados se dividen entre 5 y para los kelvins tenemos 200, ay, esto no me ayuda. Tenemos 200, ¿cómo era? Kelvin menos, 270 menos 273 entre 5. eso, menos 273 entre 5. Esto les compartí en un PDF al inicio, si no me equivoco. Ahí tienen ustedes otra igualdad acá donde decía Fahrenheit, decía uno largo, ¿verdad? Entonces, de acá sale. ¿Qué ocurre en este caso? Simplificamos 5 con 5, nos va a quedar esto, y esto que está restando pasa a sumar. Entonces, para convertirlo a kelvins, lo único que hacemos es agarrar el valor en grados centígrados y sumarle 273. Ahora, si queremos hacer lo inverso, es decir, convertirlo a grados centígrados, lo mantenemos acá, no hay problema. Agarramos el grado en Kelvin y le restamos 273, ¿no? Entonces, de ahí sale esa parte de la temperatura, ¿ya? Les recomiendo revisar el PDF, también revisar los contenidos de alguna pasada de gestión, ¿ya? Muy bien, entonces pasaremos al siguiente ejercicio. Pasemos al siguiente ejercicio y vamos. Ahí está. Nuestro ejercicio 2 indica, una muestra de monóxido de carbono ocupa un volumen de 20 metros cúbicos a 60 kelvins. ¿Cuál será la temperatura en grados centígrados si el gas ocupa un volumen de 30 metros cúbicos? La presión se mantiene constante. Pues saquemos los datos. Volumen 1, 20 metros cúbicos. Temperatura 1, 60 kelvins. Y temperatura 2, que es la incógnita, ¿no? Pero hay una condición, fíjense, nos está diciendo en grados
centígrados. Entonces, acá debemos convertir en grados centígrados el resultado que encontremos. Es una condición. Si no nos pedía la unidad, lo trabajábamos como de costumbre. Si el gas ocupa un volumen de 30, dice, es decir, el volumen 2, 30 metros cúbicos. Y pues la presión constante. Ahora, aquí hay un detalle, chicos. En un inicio les había mencionado de que en algunas propiedades existe cierta flexibilidad. En el caso del volumen se presenta esto. El volumen lo trabajábamos en unidades de litros. Pero resulta de que también puede ser flexible en algunos casos como en este. ¿Por qué? Fíjense, el volumen 1 y el volumen 2 tienen prácticamente las mismas unidades. Entonces, no va a afectar mucho el resultado final porque se van a anular, ¿ya? Claro, el valor es diferente y todo, pero recuerden de que estamos trabajando miren nuestra ecuación, tiene divisiones. Entonces, mal que bien, el valor que se vaya a anular en el volumen, ojo, volumen estoy mencionando, no va a variar. Porque recuerden de que los valores en la conversión entre litros, entre metros cúbicos, entre centímetros cúbicos, tienen valores donde están presentes los ceros, de 1000, de 100, etc. Entonces, cuando anulamos ceros, no afecta mucho al valor real, si se dan cuenta. Es como calcular 10.000 entre 1000. No va a cambiar mucho el resultado, va a seguir siendo 10. Entonces, ese tipo de casos se presenta, recuerden por favor, con el volumen, donde puede ser flexible el cambio de la unidad, ¿ya? No necesariamente litros. Pero esto dependiendo del ejercicio. En este caso, lo vamos a tomar de manera flexible. Pero si acá nos hubiera dado en litros y acá nos dice resultado, bueno, acá nos dice litros, ¿no? Y nos dice hallar el volumen 2, pero no nos da la unidad, bueno, ya se supone que es una unidad de litros. También lo han visto ustedes en el contenido del estado universal, el primer tema que llevamos. Ahí necesariamente era litros porque teníamos una constante y la constante nos obligaba prácticamente a trabajarlo en kelvins, en litros, en milímetros de mercurio o atmósferas y mol, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a ir desglosando poco a poco este tipo de definiciones, ¿ya? Bien, voy a continuar entonces. Vamos a resolver nuestro ejercicio. Vamos a calcular la temperatura 2. Eso significa que esto que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar. Va a quedar de esta manera, ¿ya? Pero ahora no necesito esto. No necesito el volumen 2, necesito la temperatura 2. Así que esta parte me está perjudicando. Eso significa que todo esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Es decir, que voy a invertir la pequeña fracción que se armó acá. Miren, esto pasa al numerador y esto pasa al denominador. Se invierte para hacer un despeje más rápido. ¿Sí? Entonces, acá vamos a empezar a reemplazar. El volumen 2 lo tenemos como 30 metros cúbicos. También tenemos la temperatura 1 como 60 kelvins. Y el volumen 2 como 20. Entonces, empecemos a resolver. 30 por 60 dividido entre 20. ¿Cuánto será? 90. Pero antes debemos simplificar metros cúbicos con metros cúbicos. Entonces nos queda acá. Pero, ¿ya tenemos el valor de la temperatura 2? Sí. Pero no es el resultado que nos pide. Recuerden, necesitamos en grados centígrados. Si esto no existía, pues ya hubiéramos terminado el ejercicio. Pero como nos dice, en estas unidades quiero que me dé la temperatura 2, entonces hacemos nuestro factor de conversión, como el que les había indicado. ¿Cuánto sería el resultado, chicos? Agarran su calculadora. Menos 183, profe. Eso. Menos 183 grados Centígrados. centígrados. Exacto. Entonces, en esto consiste, chicos, la ley de Charles. Hasta acá
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿no? Sí, profe, todo claro. Muy bien, entonces vamos a continuar. Recuerden, vamos a procurar acostumbrarnos siempre a resolver ejercicios de esta parte experimental, ¿ya? Se van a anotar los datos junto conmigo porque esto es lo que van a resolver y lo van a subir al Classroom. Ahora, entonces, recordemos que la ley de Charles tiene estas características. Tiene un gas, obviamente, en cierto volumen. ¿Ya? A ver, vamos a aumentarlo. Un poquito más. Ahí. ¿Ya? Estamos hablando de la ley de Charles. Ojo. Ahora sí, ya no se mueve la presión, porque la presión tiene que ser constante. Entonces, vamos a anotarnos nuestros datos, ¿ya? La presión, ¿cuánto marca aquí? 81,2 atmósferas. Anótense, pero ojo, si es ley de Charles, es constante. Y eso vamos a verificar enseguida. A esta presión, ¿cuánto es la temperatura 1? 300 kelvins. Anótense, 300 kelvins. Entonces, el volumen que ahora está ocupando el gas que acabamos de inyectar tiene 1 litro. Ya, eso anótense, por favor, es 1 litro, el volumen 1. Ahora, presten mucha atención y van a comparar esto. Van a observar aquí abajo y van a observar también acá. Para el primer caso voy a aumentar el volumen. ¿Y eso por qué se da? Porque la temperatura aumenta. Entonces, nuestra temperatura 2 resulta llegar a los 450 kelvins. Pero miren, la presión no cambió, ¿verdad? Para nada, sigue siendo la misma. Por eso habíamos dicho que era constante. Entonces, ¿qué es lo que ahora ustedes van a calcular? El volumen final. ¿Cuánto será ahora este nuevo volumen? ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Sí, profe. Muy bien. Ahora, para el caso 2. Este es el caso 1, ojo. Ahora vayamos al caso 2. Les dicto para el caso 2. Lo mismo vamos a manejar los datos iniciales, ¿ya? Es decir, la presión era 81,2 atmósferas. Vamos a mantener este. La temperatura inicial era 300 kelvins. La del inicio les estoy mencionando. El volumen 1 también habíamos dicho que era 1 litro. Pero ahora la temperatura 2 vamos a variar. Lo habíamos ampliado el volumen, ahora vamos a reducir. Fíjense, para reducir, ¿qué tuvo que ocurrir? Tuvo que enfriarse, ¿no? Entonces, de ese modo, baja la temperatura. Entonces, la temperatura 2 llega a ser 150 kelvins. Entonces, ¿cuánto será el nuevo volumen en este segundo caso? Nuevamente, noten, la presión no ha cambiado. Por eso estamos hablando de la ley de Charles. Entonces, son dos casos, chicos, que vamos a subir al Classroom, por favor. Enseguida les voy a explicar dónde. Pero entiendan que la ley de Charles funciona de esta manera. Es decir, que para que una sustancia gaseosa amplíe su volumen, necesariamente tiene que sufrir, o bueno, tiene que experimentar calor. Por eso la temperatura aumenta. Pero para reducir su volumen, tiene que enfriarse. Y de esa manera la temperatura reduce. ¿Se dan cuenta? Menor volumen, menor temperatura. Mayor volumen, mayor temperatura. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, profe. Ya. Profe, Aquí una tiene... pregunta. Sí, Alexander, dime. Profe, ahorita lo que nos ha dictado los datos, profe, los tenemos que resolver y subirlo al Classroom, profe. Exacto. ¿Dónde lo van a subir? Y eso les quiero explicar ahora. Aquí está. Ya se habilitó a las 10:30. Pueden observar el Classroom, ¿no, chicos? Sí, están observando. Aquí está. Tienen la pregunta. Aquí dice ejercicio 2, ejercicio de la clase 2. Nos dice, en esta parte entregamos los dos casos de la ley de Charles. Acá, por favor, me suben los dos ejercicios que ahora acabamos de anotarnos los datos con lo del laboratorio virtual. Entonces, subimos acá. ¿Sí? En esta parte.
donde dice ejercicios de la clase. Anterior semana han resuelto ustedes el 1, el ejercicio de la clase. Ay, el ejercicio de la clase 1 era. Lo han resuelto. Pero acá, el 2 es este. ¿Se ha entendido, chicos, esto del ejercicio o vuelvo a dictar los datos? Por favor, profe. Ya. Para el primer caso, anótense, por favor. Presión, 81,2 atmósferas. Temperatura 1, 300 kelvins. Volumen 1, 1 litro. Temperatura 2, 450 kelvin. Volumen 2 es la incógnita. Ustedes van a encontrar. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ya, ahora voy a volver a dictar los datos del segundo caso. Presión, 81,2 atmósferas. Temperatura 1, 300 kelvins. Volumen 1, 1 litro. Temperatura 2, 150 kelvins. Y volumen 2, incógnita, perdón. El volumen 2 es lo que ustedes tienen que hallar. Con esos datos, chicos, entonces, resolvamos, por favor, los ejercicios de esta parte de la clase 2. Y también el ejercicio 3. Aquí hay un ejercicio que ya yo les estoy planteando, que ya no es del laboratorio, nada. Aquí están ya los datos. Cierta porción de un gas ocupa un volumen de centímetros cúbicos, el volumen en litros y todo lo que nos está indicando. ¿Ya? Esto más, por favor, lo vamos a resolver. Son solo 3 ejercicios, este y el de aquí. Este ya les di los datos, con ustedes hemos visto cómo funciona la simulación y este es un ejercicio para ver si realmente estamos comprendiendo lo que estamos realizando. También tienen ya su práctica. Esta práctica, chicos, está habilitada hasta el día miércoles. Ya, 10 ejercicios, resuélvanlos. Cada vez se va a hacer más sencillo este contenido de la ley de los gases. Pero deben ir con el ritmo, no lo pierdan. Y también la preguntita, ¿qué es el proceso isobárico? ¿Ya? Lo anterior ya lo han entregado sus compañeros, lo han hecho muy bien. Solo necesito que ahora nos concentremos en estas dos partes. Para ello tenemos hasta las 11:30. Media horita tenemos, chicos, para resolver todo esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, eso del proceso isobárico también es para hoy día, ¿verdad? Sí, pero esta preguntita hasta las 2 de la tarde tienen para responder. En cambio, esto de los ejercicios es hasta las 11:30. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien. ¿Todo claro, chicos?